¿cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Hoy charlaremos con Luis Zubizarreta, que es el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, sobre una propuesta que le ha hecho la Cámara al gobierno para bajar el precio del gasoil, incorporando biodiesel producido por las empresas exportadoras que en este momento están bastante frenadas porque se han caído los mercados externos. Vamos a ver cuál es la propuesta y la debatiremos con Zubizarreta. Luego conversaremos con Pablo Adriani sobre la situación de los mercados y en particular sobre una iniciativa que ha tenido generando un grupo de WhatsApp integrado por muchos productores, analistas, expertos del área de granos, que se llama Gurú Market y que nos pareció una iniciativa muy interesante y ahora se complementa con el Gurú Ganadero, donde están nada menos que Alfredo Guarino y toda una serie de personalidades del sector ganadero. Creo que van a ser sitios muy enriquecedores para poder evaluar lo que está pasando con estas dos actividades. Conversaremos luego con Alberto Mendiondo. Alberto acaba de regresar de una gira por los Estados Unidos. Nosotros también estuvimos allí y queríamos debatir un poco sobre la marcha del negocio del silo bolsa, que ha sido muy importante, digamos, en la Argentina, pero que empieza a expandirse en el resto del mundo y queremos ver cuáles son los móviles que están haciendo que este sistema de almacenaje flexible esté avanzando también allá, arrastrando a empresas argentinas que proveen los equipos tanto para el embolsado como para la extracción. Y como siempre, Jorge Castro analizando la realidad agroalimentaria a nivel internacional y su vinculación con la Argentina. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. BASF. We create chemistry. Sigamos saliendo al campo para dejarlo todo. Sigamos sembrando lo mejor de nosotros. Brevant Semillas. Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales. Laboratorio Agrofarma. Salud, performance y productividad animal. Iniciamos esta edición de El Campo, la Industria Verde, metiéndonos a fondo con toda la problemática de los derivados de nuestros productos agroindustriales, fundamentalmente lo que tiene que ver con el complejo soja. El eslabón final, yo digo que la etapa superior de la soja es el biodiesel. Estamos con Luis Zubizarreta, que es el presidente de Carbio, la cámara que agrupa a los productores de biocombustibles, en concreto de biodiesel. Y bueno, tenemos noticias esta semana. Por un lado, se ajustó el precio para el mercado interno, para la exportación seguimos con el castigo de siempre, sí. y ustedes con una idea. Sí, como bien decís, por un lado, digamos, el biodiesel fue considerado como un producto commodity, si querés, con los 4 pesos, pese a que si listás los principales productos de exportación de la Argentina, creo que el biodiesel se lleva las palmas de ser un producto muy industrial, con 2 procesos industriales. O sea que paga retenciones con los 4 pesos, como si fuera una materia prima, un producto primario. Sí, señor, así es. Por otro lado, bueno, la oportunidad que vemos, porque al final siempre atrás de un problema hay una oportunidad, del mercado doméstico. A raíz de una serie de movimientos de los mercados, principalmente la suba del petróleo en el mundo y la baja, lamentablemente, de los productos nuestros. El aceite vegetal tiene un precio bajo, el biodiesel es un subproducto del aceite vegetal, con lo cual nuestra materia prima está barata y el biodiesel está barato. Y está tan barato que es más barato que el gasoil en la Argentina. Qué notable. El aceite además está barato, entre otras cosas, porque Argentina tiene mucho aceite, vuelca mucho aceite en el mercado internacional, porque no está produciendo biodiesel para Estados Unidos y para Europa. El círculo vicioso es efectivamente, entonces tenemos mucho aceite. Tenemos las plantas paradas, Héctor, que es muy preocupante porque la verdad es que el empleo de toda esa gente está en riesgo. Entonces, una de las propuestas que estamos empujando y conversando con el gobierno es ver si no podemos aprovechar, utilizar este combustible que además de ser ecológico, además de ser renovable, es barato hoy, muy barato, y mezclar
más y en un entorno competitivo, digamos, incrementar el corte, pero pensando en que bueno, haya competencia entre todas las plantas que producimos biodiesel, de modo tal de que el consumidor al final tenga un combustible más barato, y eso creo que es un beneficio para toda la economía, ¿no? Hasta ahora el precio del biodiesel en el mercado interno, lo mismo sucede con el etanol, es un precio regulado con una ecuación que hace el área correspondiente de combustibles o de biocombustibles. Exacto. La propuesta de ustedes es ir a un mercado más libre. Claro, hay una ley Sí. que, si querés, tiene esta pata de haber incentivado la industrialización en el interior en pequeñas industrias, y que hace que, bueno, el precio del biodiesel que se consume en Argentina es relativamente caro, porque lo producen empresas chiquitas que tienen una escala menor y entonces tienen costos más altos. Empresas que en general son también, obtienen su propio aceite de No, la soja. en general son empresas que compran el aceite, lo transportan sí. y lo llevan a sus plantas, con lo cual es un sistema realmente que paga el consumidor, no es eficiente, entonces ese biodiesel es relativamente caro y se da para la situación insólita que en la Argentina producimos el biodiesel más barato del mundo y consumimos un biodiesel relativamente caro. Claro. Entonces nuestra propuesta es aumentemos el corte, digamos, estas pequeñas industrias tienen una ventaja por ley, entendemos que eso se debe mantener. Que eso se debe mantener. Lo que creemos es que hay una oportunidad de incrementar el corte, y lo que creemos también es que es importante que haya competencia. Y yo me animo a decir, y va por la personal, incluso entre las pequeñas, digamos, creo que es importante, digamos, no está bueno un sistema en donde hay un burócrata que define un precio y que se presta creo que es a situaciones como las que pasó este mes, ¿no? En donde hubo una devaluación, el precio no alcanzaba, entonces hubo que corregir la forma. Me parece que estaría bueno que haya competencia, que haya un corte, si querés, para las pequeñas empresas, con competencia, y que las grandes nos rompamos los cuernos y que el consumidor sea el rey, como tiene que ser. No se corre el riesgo de que, porque finalmente uno le tiene que vender el biodiesel a las petroleras, Sí. digamos, que las petroleras se queden comprándole a las empresas grandes que le pueden ofrecer un biodiesel más barato y no baje el precio del gasoil. Claro, que se queden con la esa diferencia. diferencia. La verdad es que sí puede pasar, pero bueno, ahí yo confío en la mano invisible y tendremos que, bueno, y en el Estado también, que tendrá que hacer sus controles, pero nosotros podemos mostrar los números de que el biodiesel es bastante más barato que el gasoil que hoy se está importando, ¿no? Porque acordémonos que hoy la Argentina, que no tiene divisas, está poniendo platita, dólares verdes para traer gasoil, y tenemos acá un aceite que, como bien decís, nos sobra, tenemos plantas con gente que podemos ocuparlos para generar más trabajo, y bueno, consumirnos un poquitito ese combustible, y no quiero minimizar el tema ambiental, digamos, es un producto mejor que el gasoil, sin ninguna duda. El gasoil, sin ninguna duda. Sí. Hay una cuestión, nosotros estamos con un corte del 10% hoy. Lo ideal sería, en todo caso, manejarse con el esquema actual, con estas pequeñas empresas del interior que venden un biodiesel caro, y habilitar una duplicación del corte con otro 10% e ir a un B20 rápidamente. Sí, y nosotros hicimos trabajos serios en camionetas para verificar que los motores no tienen problema en ir a un corte con el ingeniero Garibaldi, exacto, sí. Pero ponele que querés restringirlo un poquitito más al transporte pesado, en donde sabemos que no hay ningún problema. Sí. Y también hay el biodiesel premium y está el biodiesel común, que es el que utilizan los transportes pesados, y es en donde nosotros creemos que se puede subir fuertemente el consumo. Y también, insisto, estamos dispuestos a competir con precio y entendemos que ese es un dato no menor. Entonces, nuestra propuesta es, al gobierno es, aprovechemos este momento en donde tenemos un precio bajo, y además es un círculo virtuoso, como vos decías, porque en la medida que podamos colocar más biodiesel, la industria va a tener una capacidad de pago mejor para que el productor argentino reciba un mejor precio por su soja y produzca más. Y creo que todo esto también ayuda, porque, como bien sabés, el principal subproducto de la soja es la harina, que la vendemos como pan caliente en el mundo. Entonces, eso va a ayudar. Hay muchos productores que cuestionan porque tienen, a mi juicio, una visión que, bueno, yo la defiendo a muerte, a pesar de que me consideran un aliado de la industria por
pensar esto, pero si uno piensa lo que está sucediendo con el etanol, ¿no? Que es un negocio en algunos casos de productores mismos a través de las cooperativas como ACA Bio, demás, Bio 4, que es un grupo de accionistas fundamentalmente de productores agropecuarios. El primer resultado que tuvo fue que se creó un puerto seco para maíz en el centro de Córdoba. O sea, están recibiendo ellos el flete que antes pagaban para llevar la mercadería a puerto. O sea, ahí ven, bueno, con el pasa exactamente lo mismo. Pasa lo mismo y yo te corregiría. Está muy bien que vos seas un aliado de la industria, porque la industria es un aliado del productor, no hay ninguna duda, y pasa en los países. Yo lo comparaba con la cadena forestal en Uruguay. Sí. El día que se instaló una industria en Uruguay, la cadena forestal explotó. Y acá la cadena de la soja le debe, por supuesto, muchísimo a los productores, pero también le debe mucho a tener una industria fuerte, grande, con escala, competitiva, que compra todo el año y que le pone en la ficha del precio, al final, el beneficio que puede obtener con el biodiesel, con la lecitina o con la glicerina. Y lo mismo que pasa con el etanol, pasa en la cadena de la soja. Es clave que tengamos una industria fuerte para que tengamos una cadena fuerte. Eso es. Vayamos un poquito más también a la cuestión ambiental. Vos decías que es mejor el biodiesel que el gasoil. Vamos a ponerlo en parámetros. Y a mí esto, la verdad que me encanta. La soja es fundamentalmente alimento en volumen, es un 70% harina, un 18% aceite. Así es. El aceite es lo que va a biodiesel. Sí. Ahora, si pensamos cuánto hace falta para sembrar una hectárea de soja en materia de gasoil o biodiesel, porque se sustituyen prácticamente el 100%. Claro. Entonces, bueno, nosotros con 100 litros de gasoil hacemos todo el ciclo de cultivo por hectárea. Y una hectárea que da 4.000 kilos de soja nos está dando 600, 700 litros de aceite. Claro, claro. O sea que con el 20% del aceite de una hectárea de soja produzco 3.500 kilos de proteína, ¿no es cierto? Y 500 litros o 600 litros de aceite. Está buena la comparación, no lo había pensado. Y eso tiene emisión cero al final del día, porque eso es todo carbono del aire. Por supuesto. ¿No? Sí, y ya está aprobado y hay unos buenos trabajos del INTA sobre el ahorro de gases de efecto invernadero que tiene el biodiesel argentino, que, bueno, creo que es parte de esta lucha por el cambio climático para tratar de tener un mundo mejor. Creo que el biodiesel es un aporte. Por supuesto que habrá otros mejores, pero este es un aporte positivo. En el transporte no se ven muchas más cosas. El transporte, digamos, de cargas fundamentalmente, también de pasajeros, es diésel, y diésel es biodiesel. Todo lo que podamos sustituir ahí no tiene alternativa, porque no existe todavía en la Argentina el transporte eléctrico. Digamos. Exactamente. Ni va a existir fácilmente. Bueno, sabés muy bien que estamos, y vos participaste activamente, trabajando con la Municipalidad de Rosario para hacer unas pruebas, con B100 incluso, y hemos tenido contacto con otras ciudades muy importantes de la Argentina también, que están interesados, porque a la gente le interesa este tema de la contaminación, y en las ciudades es un grave problema, con lo cual creo que cada vez más las nuevas generaciones le están poniendo el ojo a esto. Y a mí me llamó la atención, hay compañías de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, la compañía de 132, exacto, ¿no es cierto? Que está por hizo un convenio con Scania para hacer funcionar algunos micros con B100, acá en la Ciudad de Buenos Aires, es una de las principales líneas. Bueno, y entiendo que Scania es una de las, bueno, además de ser un gran jugador en el mundo del transporte, es un gran fanático del biodiesel y tienen un compromiso muy fuerte por el combustible renovable. Así es. Bueno, ojalá se escuche esto y se vea la alternativa de ofrecer algo mejor y encima más barato. Yo creo que sí, va a suceder. Necesitamos algo así. Gracias, Luis Subizarreta. Gracias, Héctor. Y nosotros enseguida continuamos. En plena cosecha pueden faltar camiones, pero lo que nunca te puede faltar es un buen stock de IPESA Silo. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Cada viaje es único, confort y seguridad, probada en todo tipo de viajes.
Nueva Toyota Innova. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Salí a la cancha con el mejor equipo. Con la compra de productos seleccionados ganas premios instantáneos y participás del sorteo de camisetas y pelotas oficiales. Steel es pasión y calidad al mejor precio. Continuamos en el campo, la industria verde, y ahora con un gurú market, gurú ganadero, Pablo Adriani, que acaba de armar un, yo diría, muy exitoso grupo de WhatsApp, donde hay figuras del sector, expertos, productores, analistas, todos metidos en un debate continuo. Con la filosofía de aportar conocimientos y transmitir experiencias para todos los integrantes del grupo y que puedan ser tal vez extrapoladas a algún medio de prensa. Los pusiste en red. Exacto. Todos, y en un 24 horas no dormís más. ¿Sí? Porque uno a cualquier hora ve que hay gente que está entrando y por tirando ser el administrador tengo un poquito de trabajo. Y además tenés que ponerlos un poco en caja porque algunos Exacto. se zarpan también. Exactamente. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué fue este Mira, intento? hace un par de años que estoy colaborando con grupos de WhatsApp y con distintos productores, mandando un audio de mercados. Y cada vez que tenía que mandar mi audio, tenía que hacer 45 clics a distintos grupos y personas. Con lo cual dije, armo un grupo y evito entrar a disparar 50 clics por semana o por día. Claro. Pero el grupo ya superó al fundador. Ya el grupo ahora tiene inercia propia, hay lo que se llama contribuyentes del grupo, que son los contributors en inglés, que están designados para que ellos están autorizados para subir contenidos. Ajá. Y después el grupo está autorizado para hacer preguntas y participar. Claro. Pero con la consigna de solamente relacionado con los mercados, la política agropecuaria y nada que no tenga que ver con eso. Vos has hecho una carrera, llevas más de 30 años en esto de educar en materia de mercados, pero te has circunscrito fundamentalmente al rubro agrícola. Ahora he visto que con Guarino armaste, nada menos que con Alfredo Guarino. Armamos Gurú Ganadero, y la experiencia es que en 2 días el grupo se llenó. ¿Se llenó? ¿Cuánta gente esperaba? 250, sin haber lanzado todavía. Ajá. Solamente con la idea y el boca a boca. Sí. Entonces, ahí yo voy a participar como analista de mercados de forrajes. Sí. Claro. Maíz, para aportar a los claro. filoteros y también como analista de futuros de carnes. Ajá. Estrategia de cobertura vendiendo ternero o vendiendo novillos. Claro. O sea, sigo estando un poco con mi especialidad, pero orientado al quehacer ganadero. A la parte ganadera. Estás además en otros medios, ¿no? Te veo, estás en La Voz del Interior, Clarín Económico, Clarín Económico, La Nación, Clarín Rural. Y algún programita de televisión también por ahí. También, sí. Un mini cable en Cablevisión, Red Somos y Banda, un micro de mercados. Sí, yo con diría... muy buena llegada. Canal Somos es extraordinario. Son porque 39 Somos en todo el país y 8,5 millones de usuarios. Fíjate vos, por la ley de medios, ¿no? La controvertida ley de medios, se obligaba a que cada cable del interior, en ciudades cabecera y demás, tuviera un programa propio. Exacto. Y Somos tiene ese programa. Y tiene vos ese programa y tiene noticieros propios. O sea que la audiencia de cada Somos es la audiencia local de Rafaela, por ejemplo, ve el noticiero de Rafaela, no ve TN o la televisión pública, el noticiero de Rafaela. Ahí está inserto el micro. O sea que estamos llegando al corazón de los productores y todos los empresarios del sector. Y he visto también tus comentarios en la web de Clarín. También. De Clarín. Ahí me toca actuar. Participando, te di permiso. Agradeciendo al grupo a que me inviten a participar. No, la verdad que... La cuestión es que haya información y que además la información fluya. Entonces, la idea es... Y contenidos y análisis
para que la gente los entienda. ¿Sí? ¿Cómo está viendo la situación hoy en el tema agrícola en general? A nivel global y a nivel local, después de la devaluación, la vuelta de las retenciones. Bueno, yo llamo a la medida del gobierno el plan 4 pesos, que fue lo que implementó ese fin de semana a las apuradas para poder convencer al fondo que podía tener déficit cero en el 2019, que antes la propuesta era déficit de 1,5, 2. Ese déficit cero implica que el sector tiene que aportar 7.000 millones de dólares, es lo que da la cuenta. Entonces, después de eso, yo creo que en muchas economías regionales están complicadas y los commodities también están complicados. ¿Por qué? Porque levantamos la vara del rin de indiferencia, o sea que el productor tiene que producir más para pagar el mismo rin de indiferencia. Porque se alteró la relación insumo-producto, claro, que es el principal efecto de la retención. En realidad, el gobierno pasa a ser un costo más del productor y lisa y llanamente le mete la mano en el bolsillo y le quita parte de la renta. Entonces, en NEA-NOA, con una soja de 2.500 kilos, se les complica hacer soja, un flete de $90. Pero ese flete se tiene que abaratar en pesos, tiene que ser menos dólares. Ese flete, yo tengo la percepción, por el aumento que dio el gobierno a Catac la semana pasada, del 18%, que se va que no se va a volcar toda a la devaluación. O sea, que va a caer en dólares. Sería lo lógico. Seguro. Porque estaba todo muy inflado, ¿no? En ese sentido debiera mejorar un poquito la carga del flete, ¿no? Y yo creo que hay que hacer muy bien las cuentas, pero no aleja más. Me parece que más bien tendría a acercar algunos kilómetros. Ojalá acerque y desde el punto de vista del análisis de los productores, fundamentalmente del NEA-NOA, están utilizando técnicas de producción, lo que se llama agronomía por ambientes, con una precisión y un ahorro de insumos que realmente, o sea, más tecnología le va a permitir mantener el nivel de superficie y la competitividad. Eso lo estás viendo vos, porque la verdad que yo veo en el sitio, pues, tengo el honor de participar. Gracias por no tengo mucho tiempo, pues es infernal, cada vez que abro hay 150 comentarios. Y todos buenos, porque no hay ninguno que se disperse. No, son todos, pero bueno, hay que seguirlo. Y aparece gente de todos lados, y comentarios muy diversos. Muy interesantes. La verdad que es por eso estamos muy contentos y bueno, la tecnología se está aplicando. Lo que pasa es que uno a veces no sale tanto al campo. Yo creo que vos salís más al interior, pero en el interior se está moviendo la tecnología mucho más rápido de lo que pensamos. No, y hay muchos emprendimientos y aplicaciones nuevas y demás. Los chicos se están moviendo a full y la verdad que me alegra muchísimo porque no todo es simplemente queja, llanto, sino que hay otros que fíjate vos que no hubo una queja masiva de productores con este plan, porque creo que hay una conciencia de la crisis que está viviendo el país. Y desde el punto de vista de la coyuntura de estas semanas, los mercados se están recomponiendo. Está subiendo la soja, el trigo, el maíz, y está teniendo precios que realmente son impedizados. Y yo creo que... Hablamos de los precios locales. Los precios locales. En principio la demanda de trigo es muy firme por la caída en la producción de trigo ruso, australiano, americano, el trigo duro de invierno en Kansas. Entonces en Rusia se habla de que va a cerrar exportaciones. Hay muchos rumores entre y sale. Turquía frenó exportaciones de harina y es un gran exportador de harina. Exacto. Entonces yo creo que el trigo tiene su impronta de firmeza, que ya a nivel ya está de vuelta en $200. Sí. Pero algunos dentro del gurú también decía, gente como Busquets, por ejemplo, que es un gran experto, decía que veía muy bajista el trigo. ¿Vos discrepás? Sí, no, yo lo veo bajista para cosecha. Claro. Pero justamente estamos advirtiendo en Gurú Market, vendan trigo futuro. ¿Y qué va a pasar con el dólar? Tomen posición vendan, y cubran el dólar. Futuro, el dólar. A ver, decilo. Sí, no, el tema es el siguiente. El productor no tiene excusa para no tomar decisiones. O sea, no puedo vender porque no sé cuánto va a estar el dólar. Bueno, tenés el mercado de futuros del dólar en el ROFEX. Vendés trigo futuro, te cubrís con el dólar y ya tenés cerrada la ecuación. Ahora vos esperás a diciembre para vender y la historia reciente dice que el trigo en diciembre y enero es el trigo más barato del año. O sea que vas a vender en el peor momento.
Y si se estabiliza el tema cambiario, los futuros del dólar, que el junio está a 52,30 en el ROFEX, van a tender a caer. Sí. ¿Vos crees? Si el gobierno triunfa con esta pulseada con el dólar, los precios del dólar futuro va a tender a caerse. Eso es lo que está viendo algunos economistas, ¿no? Por lo tanto, tomar un valor de referencia del dólar hoy es algo que te permitiría... Claro, entonces vos tenés una situación en donde por primera vez en la historia vos podés vender en dólares y podés vender el dólar futuro y tener un precio de soja de 10.500 pesos en mayo. Hoy. Que en pesos nunca pensabas cuánto iba a valer. Hoy ya tenés 10.500 pesos. Y lo podés cerrar con un dólar Se puede determinado. cerrar, exacto. Entonces yo creo que las herramientas de coberturas, el productor, yo creo que el cambio de paradigma del productor que debe entender es que el productor no produce soja o maíz, produce dólares. Sí, es así. Y hay que verlo como un negocio de dólares. No, si me decís que vale 10.500 para mayo, junio del año que viene y podés hacer un dólar de 52, eso te da 245, 250 dólares. Esa es la otra, hoy estás protegiendo un precio de 250 dólares que en la situación de hoy es rentable. Bueno. O sea, la macro mundial está bajista para soja, firme para trigo y firme para maíz. Gracias, Pablo, por estos comentarios y felicitaciones por la dinámica que está tomando esta cuestión del uso de la tecnología. Para llegar a todos en todo el país. Y con el telefonito. Exacto. Gracias a vos. Enseguida continuamos. Gane con Acron Gran Max. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. En un mundo donde todo cambia, qué importante es encontrar el rumbo. Rumbo Nord. Directo al crecimiento. Buenas semillas. Buenos negocios. Nord. Continuamos en el campo, la industria verde. Ahora vamos a meternos un poco en lo que pasa en el mundo agrícola, y el mundo agrícola es fundamentalmente el medio oeste de los Estados Unidos. Hay un asiduo visitante, todos estamos esperando que no le llueva, pero le llueve siempre, y hay uno solo que se beneficia de los argentinos y empresas argentinas cuando llevan a Estados Unidos, que son los que venden Silo Bolsa. Estamos con Alberto Mendiondo, que se la pasa recorriendo y se ha convertido en una especie de corresponsal viajero. Todo el mundo lo sigue en Twitter, que cuando avisa que los rendimientos van a ser récord y todos te odiamos unos días. He anunciado pálidas también para los algunas pálidas, pero cada vez hay menos pálidas allá. Yo no sé qué le ponen a la semilla, pero se bancan todas. Además llueve. Sí, además llueve. Lo que pasa que es enorme Estados Unidos. La superficie es tan grande que es difícil que tengan una falla general. Claro. Realmente que vayan Son 40 millones de hectáreas de maíz, 40 millones de hectáreas de soja. Claro. Y desparramadas. Más la soja que el maíz. Sí, la soja que está incursionando en estados de Dakota del Sur, Dakota del Norte, y se ve alguna sojita en el sur de Canadá, en Saskatchewan. ¿Cuál es el equivalente en latitud en Argentina? Y estamos en plena Patagonia, porque nosotros en Buenos Aires estamos a 36 y ahí deben de estar en 24, por ahí. Sí, así que es como estar en algunos casos al sur de Santa Cruz o en Ushuaia. Exacto. Bueno, ahí los grupos de soja, bien sabido, que son del 1 al 9, bueno, ya están con doble cero, triple cero, rompieron el piso, digamos, de los grupos de soja. Son soja de menos de 100 días. Sí. ¿Y rinden algo? Son rindes más bajos, pero en campos que tienen valores mucho más bajos. Entonces están compitiendo en zonas donde por ahí hacen lino, hacen un trigo de primavera o algún trigo de invierno. Entonces, ¿qué había en esas zonas antes? Bueno, justamente lino, trigo de invierno y colza principalmente. ¿Y ganadería? Y ganadería. Ajá. Y ahora hay mucho petróleo también. Claro. En esa zona de Dakota del Norte, que hace 2 o 3 años, no sé si te acordás, que tenían el problema para sacar el grano porque el petróleo les robaba el espacio de trenes.
Eso lo habías comentado en alguna oportunidad. ¿Y cómo están ahí de infraestructura de silos para atajar una cosecha que...? Y la realidad es que se han ido quedando por aumento de rindes. Uno tiene la idea de que la infraestructura es grande, pero no alcanza, están cortos, con lo cual la imagen común hace unos años era, y sigue siendo, es pilas de grano tapadas por ahí con una manta o a cielo abierto. Bajo la nieve en invierno. Bajo la nieve en invierno, bajo la lluvia en verano, con pérdidas bastante importantes, pero tiene como contrapartida esos excesos de granos en las zonas, venían de la mano de un castigo muy importante de entrega de grano a cosecha. Con el año pasado el trigo llegó a tener casi el 45% del valor del grano como cupo de entrega. Los vacunaban lindo. Los vacunaban lindo. El maíz zafaba un poco más por la industria de etanol, que está más distribuida, pero el 10% de cupo de entrega. Sobre el precio, ya con diferencia de precio con Chicago, porque estamos hablando sobre el precio ya reducido de flete a la exportación. Es interesante esto que comentás porque eso no es inherente a zonas marginales. Nosotros estuvimos con un productor de Des Moines, muy cerca del farm, ¿no? O sea, pleno núcleo de Iowa, y él nos decía cómo le había salvado la vida a la planta de etanol. Tanto que le preguntamos, ¿pero usted es accionista? Y yo, no soy accionista, pero el mejor negocio que hice en mi vida fue poner una planta de silos y demás, porque ahora tengo la planta de etanol que me recibe el maíz todo el año. Exactamente. Y bueno, nosotros con los precios más bajos, hemos ido, ese paisaje de acopios con pilas está cambiando a un paisaje de plantas de silo con embolsado. Con silo bolsa. Porque, claro, mientras el precio estaba alto, los basis los pagaba el productor americano porque no sacaba la cuenta, porque le sobraba, pero hoy que el número está afilado, están empezando al productor a embolsar y muchos acopios, teniendo que bajar los basis, no tienen el pulmón y el colchón como para cobrar ese basis tan alto. Hoy este año los basis de trigo pasaron de ese 45% a casi estar a la par. Y en eso ayudó la bolsa como acá en el 2002 y después. Exactamente, fue un negocio que el acopio o el trader estaba acostumbrado a cobrar el cupo de entrega acá en la Argentina y a tener una caída de precio importante donde salía a cazar en el zoológico. Esa curva de una baja muy marcada en cosecha se aplanó muchísimo y está más marcada hoy en la Argentina por la necesidad de pago de insumos que se compran a cosecha que por el tema de la necesidad de entrega. Lo que pasa es que en Argentina también ayudó mucho, por lo menos en el caso de la soja, la existencia de una demanda continua también a lo largo del año a través de la industria. Fue el mismo efecto de la planta de etanol esta en Iowa, ¿no? Y exactamente, porque la industria necesita estar funcionando 24 horas, 7 días a la semana y 300 días al año y no puede parar. Entonces en Argentina, como todos sabemos, es común que la soja paguen sobre la par del valor de Chicago. Me acuerdo que este farmer que visitamos se dedicaba durante el verano a transportar el grano que había almacenado en el momento de la cosecha. Me preguntamos, ¿y qué hace en verano? ¿Se va a Miami? ¿Se va a otro lado? No, me voy a, creo que a Cancún, a alguna playa del Yucatán, y después él y el hijo con el camión transportar grano todo el año. Bueno, él lo hace con una planta de silos, otros productores lo están haciendo directamente de la bolsa, con el beneficio doble. Porque él, al tener una planta de silos centralizada, necesita contratar mano de obra en cosecha. Claro. Que sale bastante caro, porque necesita camioneros que le lleven el grano, descarguen en la planta, etcétera, etcétera. Con la bolsa, los productores que están usando la bolsa, directamente embolsan. Él, la hija y no el hijo. Claro, la mujer está en la cosechadora, el marido está en la monotolva y va y llena las bolsas y entonces no necesitan contratar mano de obra extra. Eso lo explicaron clarísimamente. Se viene un cosechón y aunque los números no son extraordinarios, con estos rindes el farmer más o menos que venía muy mal va a zafar. Va a zafar con el maíz. No, va a zafar con el subsidio que le está dando Trump, porque... Pero ese es a la soja, por el castigo que tuvo... Sí, la soja y el maíz, porque el plan de 12.000 millones de dólares tiene 3 patas. Una es subsidio directo, que hablan de $1,50 por bushel de soja. Hoy está en 8 y pico la soja y dicen que el rinde de indiferencia es 9,5, o sea que lo pondría justo a sacar la nariz arriba del agua. Después van a hacer un fondo de compra de
de materia prima que no se pueda vender, símil banco de manteca de Europa en otro momento. Se está europeizando. Sí, que es desastroso, eso es muy peligroso. Y el tercero es ayudas a la exportación, no es muy claro si van a subsidiar exportaciones, van a hacer campaña de promoción o lo que fuera. No son buenas noticias para nosotros. No, igual el productor no está tan de acuerdo con esto, hay mucha discusión. Trump tuvo muchísima crítica de los mismos republicanos por estos subsidios. Así que bueno, está por verse, ¿no? Lo que le cuestionan es justamente la política antiliberal, digamos, la falta de libertad comercial, el asunto que hizo con los chinos, y los farmers que lo votaron no quieren saber nada con eso. Claro, y esto fue la forma que tuvo de tirarles un salvavidas y no romper totalmente con ellos. Sí, sí, sí. Alberto, vos sos el vendedor de bolsas, digamos, pero ¿cómo se arreglan allá para embolsar y para extraer? Mirá, generalmente los productores tienen su maquinaria. ¿De qué origen es? Hay de todo. Hay origen argentino, que fue lo que fue primero, y hay varios productores locales de maquinarias. Debe haber 6, 7 diferentes marcas. Hoy justamente lo que falta en ese mercado para que termine de explotar es más máquinas. En el FARM vimos 2 o 3 empresas argentinas. Estaba Richiger, como siempre, estaba Acron. Está Richiger, Acron, Mainero está presente. Sí. Después americanas, está Lofnes, que copió las máquinas de Richiger y Mainero, hizo una mezcla entre las dos. Está otra que se llama Quaker o Koiker, que es un desarrollo de ellos. Tiene una extractora bastante distinta a las que estamos acostumbrados acá, con un avance hidráulico, la bolsa la levanta de arriba. Hay canadienses, hay 2 o 3, Neralta, Brand, que produce... Ahora, ¿las argentinas son competitivas? Si son vos poniéndote del otro lado del mostrador, si tuvieras que elegir. Yo sigo eligiendo las máquinas argentinas sin duda. Yo creo que las fábricas argentinas que fueron a ese mercado se beneficiaron un montón de la competencia. Si vos ves, por ejemplo, las máquinas embolsadoras que tenían Acron y Richiger, a lo que son las máquinas hoy, comparado con las otras empresas argentinas que no fueron al mercado, se quedaron en la historia. Hoy las máquinas de Acron y Richiger sacan la bandeja inferior, están armadas para bolsas de larga longitud, de 150 metros de largo. La bolsa se extiende, entra solo en la máquina, no hay que hacer fuerza. ¿Y todo ese desarrollo fue hecho para el mercado americano? Eso desarrollo competitivo, compitiendo contra productores locales, lo que demuestra que no abrirse al mundo, lo único que hace es dejarte viejo, caro y obsoleto. Y Pesa se abrió el mundo y le va bien, ¿no? ¿Cuánto es exportaciones dentro de...? Y el año pasado fue más o menos 26% de las ventas de bolsas. También un poco ayudado por una mala cosecha argentina, donde tuvimos una reducción, pero usualmente estamos por arriba del 20%. Y con un mercado local ya macetado, la idea es ir creciendo en exportación de ahora en más, ¿no? Muchísimas gracias por estos comentarios y por enriquecernos con tu visión de lo que está pasando en la agricultura americana. Gracias, Héctor. Enseguida continuamos. En Bio4 tenemos un compromiso: generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Profértil. Vida para nuestra tierra. En maíz, ganale de mano a las malezas con Dynamic. Es un herbicida que, aplicado en presiembra o preemergencia de cultivos, controla malezas como rama negra y yuyo colorado. Dynamic, otra solución de Arista Life Science.
Nuevamente nos encontramos con Jorge Castro para analizar la realidad agroalimentaria a nivel global y su impacto en la Argentina. Jorge, hoy quería plantearte lo siguiente. Acabamos de volver de Estados Unidos. Ahí ha estado con esta estrategia de Trump. Se han generado fricciones por todos lados. No solo se peleó con China, sino que además rompió un poco el NAFTA, pelea con los mexicanos, que se arregló, y también disputa con los canadienses. ¿Cómo estás viendo esta cuestión y la agricultura canadiense en particular? Bueno, se mantiene en pie el conflicto entre Estados Unidos, presidencia Donald Trump, y el gobierno canadiense, centrado en un punto específico, que es el hecho de que la producción de la industria láctea canadiense es una producción absolutamente corporativista y proteccionista, que ha creado un sistema surgido desde la década de 1970 que le permite a las empresas lácteas canadienses disponer por sí mismas, sin intervención del gobierno de Ottawa, de incluso cuando hay un aumento de las importaciones de lácteos al mercado canadiense, colocar de manera directa y sin mediación del gobierno aranceles proteccionistas por hasta 300%. Ajá, notable. Digamos que algunas de las canadienses han estado y están en Argentina. Una fue Agropur, que en su momento estuvo asociada con Adecuadro. Exactamente. La particularidad que tiene la industria láctea canadiense es que está centrada sobre todo en Quebec, el Canadá francés, y también en Ontario, pero sobre todo en Quebec. De modo que está vinculada la producción láctea canadiense con la identidad nacional y cultural del pueblo canadiense francés, que tiene una historia, una lengua y una propia identidad, en cierta forma, nacional. La impronta francesa, digamos, y que lleva la cultura también. Dentro de la Unión Canadiense, de la Federación de Provincias que constituye el Canadá. En este sentido, lo que hay que advertir es que para esto, la industria láctea canadiense, con las características que tiene, se ha convertido en un punto crítico en la relación con Estados Unidos. Ajá. Porque, en definitiva, lo que significa es que no es posible que los productores de la industria láctea de los Estados Unidos exporten al mercado canadiense en la medida en que los productores del Canadá, sobre todo del Canadá francés, se opongan a su intervención en el mercado interno del Canadá. ¿Cómo es Canadá en general desde el punto de vista agrícola? ¿Cuánto incide la agricultura? Desde el punto de vista agrícola, la mayor parte de la producción agrícola canadiense está situada en el estado de Ontario, por un lado, y después, sobre todo, en los estados de la costa del Pacífico. La Alberta, la Columbia Británica, el conjunto en general de la extraordinariamente próspera y vinculada a la economía mundial, que son las provincias de la costa del Pacífico de la Unión Canadiense. Canadá, en este sentido, es el quinto exportador mundial de productos agrícolas. Es el primer exportador mundial de trigo, el primer exportador mundial de canola, los granos de colza. Es el primer exportador mundial de lentejas. Y en este sentido, lo que hay que advertir es que si es el quinto exportador mundial agrícola en el mundo, Canadá también tiene un altísimo nivel de productividad en su industria, en su industria agrícola, agroalimentaria, en el sentido de que utiliza la mitad de los insumos que utilizaba en el año 1996 para producir la misma cantidad de productos que producía en el año 2006. Entraron en la era de la agricultura de precisión. Exactamente. Digamos. Es una agricultura muy avanzada, de alto nivel tecnológico, altamente capitalizada, y esto es lo que le permite al gobierno de Canadá, al gobierno de Ottawa, proyectar para el año 2025 un total de exportaciones agroalimentarias del orden de los 75.000 millones de dólares. En el momento actual, Canadá exporta por aproximadamente 60.000 millones de dólares. Quiere llevarlos a 75.000 millones de dólares en el año 2025. A pesar de un clima sumamente inhóspito, digamos. A pesar de un clima sumamente inhóspito, pero la información que hemos tenido acá en tu programa
ha sido precisamente que ya Canadá está produciendo soja y maíz en la zona sobre todo del estado de la provincia de Alberta y de la Colombia Británica. Y eso no es cambio climático, sino cambio tecnológico. Cambio tecnológico, efectivamente. Todo es producto de la alta tecnología. Y ahí Canadá es uno de los países más avanzados del mundo. Y lo vemos también en el Farm Progress Show a través de algunas empresas de maquinaria muy sofisticadas como McDon, Flexicoil y demás, que están ahí con equipos absolutamente competitivos. Exactamente. Y ahora ha llegado una nueva etapa, que es el hecho de que la economía canadiense y la norteamericana están completamente integradas. Y como en el último año Amazon ha comprado una compañía de distribución de alimentos y la ha llevado a Internet, que es Whole Foods. Esto se ha extendido de inmediato a Canadá. Y están compitiendo un número muy elevado de empresas en la distribución de alimentos por Internet, está compitiendo ya no en el precio, que ha bajado sustancialmente en todos los casos, sino que están compitiendo en lo que se refiere al tiempo de colocación en los domicilios de aquellos que realizan compras por Internet. No más de 24 horas en el inmenso territorio del Canadá, que es el segundo del mundo después de Rusia. Impresionante. Delivery. Gracias, Jorge, por todos estos comentarios y nosotros enseguida continuamos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011-5246-1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. Renatre se moderniza. Desde el 1 de marzo, nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Quiero cerrar el programa de hoy hablando un poco de algo que está sucediendo en estos días, que es el Congreso de FEPALE, la Federación Panamericana de la Lechería, que está siendo presidida desde hace pocos días por Daniel Pellegrina, que a la vez es el titular de la Sociedad Rural Argentina y un hombre con mucha vocación y dedicación al tema lechero, en un momento en el que yo siento que estamos frente a una transición de extraordinaria importancia. Volvimos, como comentamos en nuestro programa de hoy, de Estados Unidos, donde estuvimos la semana pasada, no solo en el Farm Progress Show, sino también recorriendo la zona tambera del Valle Central en California, y nos vinimos con una imagen, por supuesto que tampoco la están pasando bien porque la lechería en el mundo está en un momento complejo, sufre Nueva Zelanda, sufre Australia, sufre Estados Unidos, sufre Europa, y en la Argentina también estamos con todas nuestras particularidades y las cosas que nosotros mismos le ponemos a los negocios para complicarlos, pero la verdad que la lechería está en una situación difícil. Pero también está en una situación de transición y están conviviendo modelos de producción que yo creo que van a evolucionar en un sentido o en otro. En lo personal creo que van a evolucionar en el sentido de lo que está sucediendo con los nuevos proyectos y emprendimientos como el de Adecoagro, que pertenece a una corporación, a una gran empresa fondeada en el exterior y que ha hecho unos megatambos en la zona de Christophersen, cerca de Venado Tuerto, donde hay ya 3.500 vacas encerradas y van a duplicar rápidamente. Estos modelos de lechería bajo galpón, en freestall, en confinamiento total, es lo clásico que se ve hoy en Tulare, en California, Visalia, en toda una zona donde hay un megatambo pegado al lado del otro y llegando casi a las ciudades. Y ahí no se huelen
efluentes, no hay bosta, no hay malos olores, no hay moscas, no hay nada. Eso funciona, está funcionando, y lo que hemos visto es que la transformación en los últimos 15 años ha sido fenomenal. Llegamos a ver incluso una planta de etanol en Pixley, muy cerca de Tulare, que es el eje fuerte de la lechería en California, que recibe la bosta de otros tambos, la convierte en biogás. Ese biogás se convierte en energía para una caldera y también para energía eléctrica para mover toda la planta. Una planta enorme, muy integrada, muy moderna, pero que le está dando un servicio a la comunidad también, porque evita que los olores y los efluentes de la actividad tambera se depositen de cualquier manera y sin solución. Ellos directamente han hecho un biodigestor muy grande, de mucha escala, del mismo tipo del que vimos en Ancalí, en Los Ángeles, en Chile, del grupo Falabella, que está produciendo también leche con estos modelos de confinamiento. Esto no parece ser algo solo para la gran empresa o la gran corporación, sino que son tambos en muchos casos familiares, y en la Argentina ya los tenemos. La familia Chiavasa, de alguna manera distinguida por Clarín Rural este año en el tradicional evento de Palermo, por sus avances y sus aportes en esto. Pasar de una perspectiva de 20, 24 litros de leche por vaca a los 40 litros que promedian cuando uno le da todo el confort y le acondiciona el aire y el ambiente para que la vaca coma bien y exprese todo su potencial, es algo que llegó para quedarse. Creo que la convivencia de ese modelo con los modelos tradicionales basados en aquel famoso de pasto a leche que nos enseñó Campbell McMillan hace 30 años, o 40 años, o 50 años, está dejando lugar a la irrupción de una nueva lechería. Como todo, dolor de parto va a ser difícil, voy a ser polémico, a muchos seguramente no les va a gustar o van a decir que no lo podemos hacer porque nos falta capital. Es cierto, falta capital, las condiciones son muy difíciles, pero pareciera que el camino es en esa dirección. Hasta la semana que viene.